Ok, pueden tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Si me pueden acompañar en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, vamos a ir a leer una palabra que me llamaba la atención. El segundo libro de Crónicas, vamos a leer en el capítulo 2, verso 1. Dice ahí la palabra de Dios: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Y me voy a quedar ahí, ¿ok? Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿a quién se está refiriendo aquí la palabra? Al rey Ezequías, ¿ok? El rey Ezequías, que nos vamos a encontrar esta historia en el libro de Crónicas, ¿ok? El libro de Crónicas que va a ir de la mano con el libro de Samuel y con el libro de los reyes. Tenemos primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de los reyes, segunda de los reyes, y luego continúa con Crónicas, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, ¿ok? Este libro en hebreo, que Gladys me dijo que sabía hebreo, significa el alfabeto. Ah, tu hijo es el que sabe hebreo. Ok, eso sí. Que significa diarios. Ok, o si lo traducimos de una forma literal, este libro es palabras de los días. Probablemente este libro se escribió aproximadamente 400 años antes de Cristo. Y el autor de este libro, por todo lo que podemos observar y las características que tiene este libro, se cree que fue Esdras, ¿ok? Luego después después del libro de Crónicas va a venir lo que es Esdras, Nehemías, ya después de la cautividad del pueblo de Israel, cuando ellos son llevados a Babilonia, luego regresan a su tierra y ahí continúa con Esdras y con Nehemías. Ok, tenemos entonces este libro, interesante este libro, que va de la mano con Samuel y con Reyes. El libro de Crónicas tiene un punto más o un plus más de espiritualidad que los otros libros, que Samuel y que el libro de los Reyes. El libro de Samuel y el libro de los Reyes son de carácter histórico. El libro de Crónicas como les digo, tiene un plus de espiritualidad porque nos va a hablar del templo y de la adoración. Y nos va a hablar se va a centrar en David y en la descendencia de David. ¿Ok? El libro de los reyes nos habla de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, pero el libro de Crónicas solamente nos va a hablar de la descendencia del rey David. Y se va a centrar, el primer libro de Crónicas se va a centrar en el reinado de David. Entonces nos dice la palabra, bienvenida, nos dice la palabra en este texto, porque vamos a ir viendo a diferentes reyes que nos van a llamar la atención, unos reyes más simpáticos que otros, pero según vamos observando los reyes que decidían atender a la voz de Dios, Dios les ayudaba. No tenían reinados en los que no iban a tener problemas. Sí, iban a tener problemas, pero ellos iban a ver la mano de Dios en sus vidas, en su reinado. Iban a ver cómo Dios les iba a ayudar. Pero los reyes que decidían alejarse de Dios empezaban a caer en cautividad, empezaban a caer en pobreza. ¿Ok? Una enseñanza simple: si estamos cerca del Señor, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a dar la victoria a pesar de los problemas y las dificultades que podamos atravesar. La Biblia entonces nos dice que este rey Ezequías, la palabra dice que no hubo rey ni antes ni después que este rey. Antes teníamos al rey que es conforme al corazón de Dios, que se llama David, el dulce cantor de Israel. Ayer me fui a cortarme el pelo, se nota, ¿verdad? Se nota que me corté el pelo. Entonces, el día de ayer me fui a cortar el pelo y abrieron una peluquería aquí hace menos de un año. Aquí cerquita, yo tenía que irme hasta Madrid a cortarme el pelo. Antes, mi esposa era la que me
me cortaba el pelo, pero a causa de que la empresa empezó a crecer, pues ya yo no tenía que aliviarle ese trabajo a ella. Y me iba hasta Madrid a cortarme el pelo, y aquí hace unos meses atrás abrieron la peluquería. Entonces llego allí la primera vez y le digo, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Bilal, es un chico de Marruecos. Y dice, ¿y tú cómo te llamas? Le digo, me llamo Diego. Y me gustó cómo me cortó el pelo y regresé. Y me dice, recuérdame tu nombre. Dice, le digo, me llamo Diego. Digo, mira, para que no se te olvide, tú recuerda del futbolista, de uno de los futbolistas, de los mejores futbolistas que ha habido en este mundo, Maradona. Si tú te acuerdas de Maradona, ya te vas a olvidar de mi nombre. Entonces llego la siguiente vez y nuevamente me vuelve a preguntar. Le digo, bueno, te vuelvo a repetir, acuérdate del futbolista más famoso, Diego Armando Maradona. Llego la siguiente vez y ya no sé cuántas veces, ¿ok? Y llego el día de ayer. Llego el día de ayer y dice, pasa David, pasa, siéntate David. Ya ve cómo te dé la gana. Dice, siéntate David, siéntate. Entonces yo ahí sentado digo, bueno, David, y ya me acordé, digo, David. Digo, no suena mal, David tenía el corazón conforme a la Dios, así que si quieres llamar a David, llámame como quieras, ya me he cansado de repetirte el nombre del futbolista. Entonces, este David tenía el corazón conforme al de Dios, pero la Biblia nos habla de este rey Ezequías. Incluso dice que este rey parece que superó a David, no sé. La Biblia dice, no hubo rey ni antes ni después como Ezequías. Él venía, su padre no fue un rey bueno. Su padre se desvió de los caminos de Dios. Cayó en el desenfreno, en la idolatría. Empezaron a ofrecer a sus hijos a Moloc, los quemaban a sus hijos. Los sacrificaban. Entonces a los 25 años entra o es proclamado rey este varón Ezequías. Y la Biblia dice que una de las primeras cosas que hace es abrir la casa del Señor nuevamente, porque su padre la había cerrado. Le habían llenado de ídolos, la habían abandonado. Y es una de las primeras cosas que hace este rey Ezequías. ¿Saben? Me llama la atención porque el rey Ezequías dice que en el primer mes del año empezó a consagrar la casa de Dios. Empezó a llamar a los sacerdotes, a los levitas, que se apartaran para Dios, que se consagraran para Dios. Dice la Biblia que los sacerdotes no estaban muy dispuestos a consagrarse, pero los levitas sí. Los levitas tuvieron una actitud diferente. Dice que ellos se consagraron rápido, pero con los sacerdotes como que les costó. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué puede ser? A lo mejor ese endurecimiento que puede llegar a causa de ese enfriamiento. Todos en algún momento nos hemos enfriado. Todos en algún momento nos hemos enfriado. Nos hemos dicho, no siento la presencia, no sé qué me está pasando. Algo me está pasando. Pero en esos enfriamientos, en esos momentos de crisis, es cuando más debemos de buscar a Dios. Amén. Porque incluso tú puedes buscar a Dios y dices, pero sigo frío, no sé, no entiendo qué está ocurriendo. Si estoy adorando, levanto las manos, hablo lenguas, estoy ayunando, pero sigo frío, ¿qué está ocurriendo? Todos en algún momento, dice la Biblia, Mateo capítulo 25 nos dice de las vírgenes que todas se durmieron. Todas se durmieron. Y parece que llega un momento donde como que viene ese letargo, ese sueño. Pero no nos debemos de quedar ahí. Debemos de ser diligentes, buscar a Dios. ¿Saben? En la historia de las vírgenes, la Biblia dice que ellas se despertaron y las otras vinieron a pedir el aceite. Le dijeron, danos de tu aceite, denos de sus aceites porque nuestras lámparas se apagan.
Y las vírgenes prudentes dijeron, no, vayan y compren ustedes el aceite. Yo no te puedo dar mi aceite. O sea, en otras palabras, hay personas que quieren la unción del predicador o de los predicadores que vienen a predicar o del pastor. Sí, nosotros podemos orar y eso va a ser, les va a impulsar, les va a ayudar, pero yo no les puedo dar mi aceite, yo no les puedo dar mi relación. Eso es algo que tú tienes que ir desarrollándola y haciéndola crecer. Yo no te puedo dar mi aceite. Sí, estamos aquí bajo una cobertura, bajo una autoridad, pero la relación es personal. Pastor, póngame las manos para que tenga la unción que usted tiene. Sí, yo te voy a poner las manos, pero la unción no va a venir así. Yo no te puedo dar mi aceite. Mi oración puede ser que te impulse un poquito hacia esa relación que tú debes de tener con Dios y Dios te va a dar ese aceite. Dios es el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que Ezequías, una de las primeras cosas que hace es desde el primer año, dice, empieza a consagrarse para Dios. Empieza a tener en cuenta a Dios. Y aquí quiero aclarar algo, porque la palabra consagrarse es apartarse, lo mismo que santo, ¿ok? Santo es una persona que se aparta para Dios, ¿vale? Aquí voy a hacer una corrección en esta palabra que a veces trae esa confusión. Santo no es ser bueno, porque a veces decimos, creemos que una persona santa es una persona buena. No, no es así. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dijeron? A ver, ¿qué le dijeron al Señor? A ver, ¿quién se recuerda qué es lo que se acercaron y le dijeron al Señor? Maestro bueno. Maestro bueno. ¿Y qué dijo él? No hay ninguno bueno. Ahora, cuando se acercaron al Señor y le dijeron, el santo de Dios, ¿qué dijo él? ¿Se recuerdan qué dijo? Maestro bueno. Y el Señor dijo, no me llames bueno, no hay nadie bueno. El único bueno es Dios. Y cuando a él le dijeron, el santo de Dios, él no dijo, no hay ninguno santo. El único santo es Dios. No dijo eso. Entonces aquí quiero aclarar esta palabra. La palabra santo es una persona apartada. Por eso es que el apóstol Pablo, claro, la Iglesia Católica pues ha beatificado los santos, ¿verdad? Pero un santo no es alguien muerto, un santo es alguien vivo. Por eso el apóstol Pablo dice a los santos de la iglesia de Corinto, a los santos de la iglesia que están en Roma, a los santos de la iglesia que están en Tesalónica, a los santos de la iglesia que están en Éfeso, en Filipos, y habla de los santos hablando a la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a hacer la diferencia de bueno, que es una cosa, y santo, que es otra cosa. Cuando tú crees en Jesús, recibes al Señor, empiezas a creer en Dios, tú ya te conviertes en un santo de Dios. Pero claro, el santo, ¿qué va a ocurrir? Con el tiempo va a empezar a dar fruto. Y va a ser un buen fruto, si es un verdadero santo. Entonces, al dar buen fruto, la persona se piensa que tú eres bueno. Entonces, por eso es que se confunde la palabra santo con bueno. Pero la iglesia de Jesucristo es santa. A pesar de la maldad, del pecado, de las faltas, porque aquí no hay nadie perfecto, ¿ok? Todos estamos en un aprendizaje, todos estamos en un perfeccionamiento. El Señor cada día, cada semana, cada mes nos va enseñando. Y siempre nos va a ir enseñando, y siempre nos va a ir moviendo, y siempre van a ir las cosas van a ir cambiando. Las cosas van a ir moviendo en tu vida. Porque Dios es así. Dios te va a ir llevar de un lugar a otro lugar. Y te va a ir enseñando y te va a ir mostrando cuál es su plan, cuál es su propósito. La Biblia entonces nos dice que Ezequías abre las puertas de
del templo, se restaura el sacrificio, llama a las personas a que celebren la Pascua, hace una invitación a todo Israel, mejor dicho, a todo Judá, y aparte de Israel también los invitó para que vengan a celebrar la Pascua. Y celebraron la Pascua, y nos vamos a encontrar con este texto que me llamó muchísimo la atención en 2 de Crónicas 30, verso 1. Dice la Biblia: después de estas cosas, y de esta, ¿qué dice? Y de esta, verso 1. Has dicho 30, verso 1. 32, verso 1. Después de estas cosas y de esta muestra de fidelidad, llegó Sennacherib, rey Ok. de Asiria. Después de estas cosas y de esta fidelidad. Y habíamos estado hablando de la fidelidad, ¿verdad? Que la fidelidad va de mano con la fe. Ahí también se puede decir después de esta fe, pero aquí lo tradujeron por fidelidad. ¿Qué dice que pasó después de que hizo todo esto? ¿Quién vino? Sennacherib, rey de Asiria. Sennacherib, rey de Asiria, a atacar a Judá. Entonces, no te extrañes que después de tu fidelidad, después de que tú quieres hacer las cosas bien para Dios, de repente se levanta un problema. Porque aquí lo estamos viendo. Dice claramente la Biblia: después de esta fidelidad, llegó Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. Señor, pero ¿por qué si me estoy consagrando para ti? Señor, pero ¿por qué si he dado un paso de fe, estoy siendo fiel? En todas aquellas cosas que empiezo a entender, estoy siendo fiel. ¿Por qué de repente este ataque o de repente este problema? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estamos en una batalla, ¿ok? Estamos en una batalla. La Biblia entonces nos dice que este Sennacherib llegó allí a meter miedo al rey Ezequías. Y empezó a hablar mal al pueblo, empezó a hablar mal contra el rey, empezó a blasfemar contra Dios. Y dice, ¿qué dijo Sennacherib al pueblo de Judá? Con que el rey Ezequías les ha dicho que Dios les va a proteger. Con que el rey Ezequías les ha dicho que Dios les va a bendecir. En otras palabras, con que el pastor les dijo que Dios nos va a bendecir. Viene Sennacherib. Una de las primeras cosas que hace es meter miedo. A ver, ¿cuántos han tenido miedo alguna vez? Todos hemos tenido miedo alguna vez. Y es lo que el enemigo hace, venir a meterte miedo. Y el miedo es contrario a la fe, lo hemos visto. Pero la Biblia, una de las cosas que va a decir es que Ezequías se fortaleció en el Señor. Unas décadas antes, unos siglos antes, David, dice la palabra que salió a una batalla. Y cuando regresan al campamento, los amalecitas se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos cautivos. Y la palabra de Dios dice que entonces David se fortaleció en el Señor. Me llama la atención esa palabra. Lo mismo que Ezequías. Se fortaleció en el Señor. Cuando David de repente estaba en ese proceso, en ese trato, siendo fiel, se llevan cautivos a sus hijos y a sus mujeres, no solamente la de David, sino la de los valientes de David. La Biblia dice que empezaron a llorar, cayeron en depresión, en tristeza. Pero de David va a decir, pero David se fortaleció en Jehová. Sin embargo, del grupo de los valientes no va a decir eso. Dice que cayeron en amargura. Y por ahí se levantó alguien y dijo, esto es la culpa de David.
Esto es la culpa, este problema, esta tragedia, esto que vino es por culpa del pastor. Y dice, y planearon apedrear a David. Imagínense, qué diferencia de David, que en el problema, en la dificultad, dice que se fortaleció en Jehová. Y la diferencia del otro pueblo, que también era pueblo de Dios, que se centró en el problema, en la dificultad, y dijo, vamos a buscar el culpable. Vamos a buscar el culpable, y como dicen en mi país, vamos a darle el vide. Y Ezequías hizo lo mismo que David. Se fortaleció en Jehová. Le decían a Senaquerib, por favor, habla en bajito, no hables muy alto porque te escucha el pueblo y vas a meter miedo al pueblo. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué creen? ¿Que yo les vine a traer el mensaje al rey solamente? No, si yo vine a traer el mensaje a todo el pueblo, para que se entreguen. Pero ¿saben qué valiente fue? Valiente fue Ezequías, que también seguro tuvo miedo, seguro hubo temor. Ya mandó a llamar al profeta Isaías. Y ahí entre Ezequías y el profeta Isaías llevaron la carta, llevaron las palabras ante la presencia de Dios y dijeron, Señor, mira lo que está diciendo este rey. Porque Senaquerib venía con un ejército superior al de Israel. Pero ¿saben qué pasó? Dios peleó la batalla por Israel. Porque alguien decidió confiarle. Ezequías decidió fortalecerse en el Señor. Entonces, nosotros tenemos fe, empezamos a ser fieles con el Señor. Se van a levantar problemas, va a haber guerra. Por eso es que el Señor le va a decir, mejor dicho, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Diciéndole, esto es una batalla diaria. Y donde se lleva la batalla es aquí en esta mente. En la mente es donde hay esa batalla. Y si hay batalla en ti, eso es algo bueno. Porque cuando estabas en el mundo no había tanta batalla como el día de hoy hay. Porque tu conciencia se ha despertado. Una mujer decía, es que yo antes vendía y a veces cobraba de más. Y mentía a mis clientes, les engañaba. Ahora conocía a Dios, recibía a Jesucristo. Y ahora cuando voy a vender, dice, hay una lucha dentro de mí. Hay algo que me dice que no tengo que hacer eso. Dice, y por eso me voy de la iglesia. Porque no soporto esta batalla que está dentro de mí. Porque si ya no puedo engañar a la gente. Pero si ella tiene la voz del Espíritu Santo, no importa que se vaya, nuevamente Dios la volverá a traer. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que son de Dios, la palabra de Dios escuchan. Los que no son de Dios, no escuchan la voz de Dios. Eso va a decir el apóstol Juan. El mundo vive normal, vive en sus cosas, en sus vicios, en sus pecados. No les importa, no tienen temor, viven normal. Un cristiano cuando empieza a hacer cosas que no están bien o que el Espíritu Santo le empieza a mostrar que no están bien, empieza a haber una lucha dentro de uno. Y es normal esa lucha y es bueno. Esa batalla que está dentro de nosotros y que se lleva a cabo en nuestra mente, en nuestro corazón, en el Espíritu. El Espíritu está aquí, no sé. Aquí en esta parte hay algo aquí. Hay algo que a veces te tira. Y que es el Espíritu Santo de Dios como diciéndote, cuidado, vuélvete a Dios. Y el enemigo, hay una batalla. Dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis va a decir lo siguiente. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere. Y continuamente cuando Jesús habla a las iglesias,
va a decir al que venciere, porque hay algo en disputa. Entonces, la palabra nos dice que vino este rey y siempre el Señor tiene algo que enseñarnos. Siempre, ¿ok? Y con esto el Señor le iba a enseñar a Ezequías lo que a lo mejor él no experimentó años antes. La Biblia nos dice, continuamente vamos a encontrar que Dios prueba la mente y prueba el corazón. Y Dios está probando la mente y está probando el corazón de las personas. Y en este desarrollo, como les digo, va a haber momentos de lloro, momentos de lamentación, momentos de humillación, momentos donde vamos a estar también gozosos, ¿ok? Donde vamos a estar alegres, donde vamos a estar contentos. Pero también va a haber momentos de lágrimas, momentos donde tú vas a llorar, momentos donde tú te vas a humillar, momentos donde tú te vas a enorgullecer. El otro día algo me pasó. De repente vino algo y yo sentía, me iba a trabajar y yo sentí algo que vino, no sé qué era. Y se me subió como el ánimo. Yo digo, ¿qué me está pasando? Digo, aquí algo me pasa. Y como ese orgullo, esa confianza. Y digo, no, espérate, aquí algo no está funcionando muy bien. Digo, ¿por qué de repente como que? Porque la Biblia dice, la palabra nos habla en este libro, en este precioso libro, libro de las Crónicas, que tiene un plus de espiritualidad más que los otros que van cogidos de la mano, Reyes y Samuel. Nos habla de estos reyes. Y sabe, la palabra dice que este rey Ezequías no fue diferente a nosotros. Él también cayó en el orgullo. Si es una de las cosas que todos de aquí hemos sido orgullosos. ¿Por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? ¿No? Como decía el pastor Álvaro, que llegó este hombre que no le gustaba que le mentoreen. O la persona que está al lado, ¿qué sabrá? ¿O por qué me tiene que dar esos consejos? Y yo sé muy bien lo que yo tengo que hacer. Tengo que buscar a Dios, leer la Biblia, eso ya sé. Ya sé que tengo que ir a la iglesia. Ya sé que tengo que orar. Pero dice el Señor en el libro de los Proverbios que es un necio el que confía en su propio corazón. La Biblia dice entonces que oraron al Señor y el Señor les libró. El Señor les ayudó. Este rey había maldecido a Jehová. La palabra de Dios nos dice entonces que un ángel salió y mató 180,000 soldados y este Sennacherib se tuvo que volver avergonzado. La palabra dice entonces que este Sennacherib llega al templo de su Dios y se metió a adorar a su Dios. Y dice la Biblia que llegaron sus hijos y lo mataron. Años después, Ezequías cae enfermo de muerte. La Biblia dice que el Señor llegó y le dijo, por medio del profeta Isaías, Ezequías, ordena tu casa, porque ciertamente vas a morirte. Qué curioso que el Señor le dice, o mejor dicho, el Espíritu Santo por medio de Isaías le dice, ordena tu casa. No le dice, ordena tu reino, porque parece que el reino lo tenía, pero bien pulidito, bien ordenadito. El templo de Dios, bien, pero su casa estaba desordenada. Y es una de las cosas que nos puede pasar a los pastores, que estemos tan centrados en el templo, en la iglesia, y en nuestra casa abandonada. Predico la palabra de Dios, me preocupo de la gente, pero la viña que tengo que cuidar no la cuido.
Y a veces tienen que venir esos sacudones de Dios para que se te abran los ojos y que te des cuenta de la casa que Dios te dio, de la familia que Dios te dio, de la esposa que Dios te dio y de los hijos que el Señor te dio. Ezequías, ordena tu casa porque ciertamente vas a morir. Y se fue el profeta Isaías, pero Ezequías va a recurrir a algo que es poderoso en la fe, que es la fe, la fidelidad. Dice que Ezequías en ese momento lloró, porque Ezequías parece que era joven cuando le llegó la noticia, mejor dicho, era joven. Y dijo, Señor, y dice que lloró, pero lloró fuerte, desde el fondo de sus entrañas, de su corazón. Y esas son las oraciones que a Dios le gustan. Por eso cuando tú no sientas la presencia de Dios, cuando haya algo que no esté bien, vete donde el Señor. Señor, ¿qué está ocurriendo? Humíllate. El día de ayer me fui a orar. Por ahí arriba, por un campo. Y me paré y era un campo lindo, lindo campo. Habían conejos por ahí. Y ahí fui a estar con el Señor. Pero saben, no hablaba mucho. Estuve casi todo el tiempo estuve callado. Porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Y con lo que necesitas es a Él. Y una de las cosas que dije, Señor, ¿para qué voy a decir tanta palabrería? Mejor aquí estoy. A ver, ayúdame, enséñame qué quieres, qué cosas hay que ir cambiando. Puede ser que los enfriamientos sean, porque hay cosas que hay que cambiar y no se han cambiado. Estás buscando a Dios, estás leyendo la palabra, estás viendo a la iglesia y sigues frío y sigues igual y no sabes qué es porque no hay un arrepentimiento genuino o verdadero. Que esta palabra arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar, que cambie tu pensamiento, que cambie ciertas cosas que estás haciendo y que a Dios no le gusta, o mejor dicho, que Dios quiere llevarte a una siguiente dimensión, a un nuevo tiempo, a una nueva etapa. Pero que con ese estancamiento que tienes y con esa forma de pensar no lo puede hacer. Entonces la Biblia dice que él lloró. Y si no estás sintiendo a Dios, vete y llora delante de Dios. Señor, no te estoy sintiendo, ¿qué está ocurriendo? Llora. Dios te va a consolar. Y dijo, Señor, acuérdate que yo he andado en fidelidad. He andado todos estos años en fidelidad contigo. Una herramienta poderosa que la habíamos compartido ya unas semanas atrás. La fidelidad. Y dice que Isaías se volvió. Y que Dios le habló a Isaías y le dijo, vuélvete y dile que le voy a regalar 15 años más. Y hoy le dijo, mi rey, así me dice el Señor, que escuchó tu oración y 15 años más Dios te lo regala. Dios te regala 15 años más. Pero ¿saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que Ezequías no correspondió esos 15 años que Dios le regaló. No le correspondió a Dios. Se ensoberbeció su corazón. Capítulo 32, el verso 26. A ver, 24. Porque aquel tiempo cayó Ezequías gravemente enfermo y oró al Señor.
que le contestó por medio de una señal milagrosa, pero a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. No obstante su orgullo, Ezequías se humilló delante de Dios, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén, y el Señor no descargó su ira sobre ellos en vida de Ezequías. Entonces dice la palabra que le regalan 15 años más, pero su corazón, lo que le decía antes, se enalteció. Y se puede enaltecer nuestro corazón. Por eso debemos de tener cuidado. No, yo soy un hijo de Dios. O, no sé. Ezequías empezó a ser bendecido. Por la bendición te puede enaltecer. La riqueza, la fama. Eso te puede enaltecer. La Biblia dice que Ezequías se llenó de orgullo. Dice, se enalteció su corazón. Dijo, no, Dios me contestó. Yo me llamaré y aquí estoy. Porque fui fiel con Dios. Y se llenó de orgullo Ezequías. Pero la Biblia dice que le enviaron un mensaje a Ezequías. Y le dijeron, por haberte enaltecido viene juicio. Y se humilló nuevamente Ezequías. Cuando tú veas que te enalteces o que viene orgullo, mejor vamos a humillarnos delante de Dios. Mejor humillémonos. La Biblia dice que entonces el Señor le dijo, ok, tú humillaste a Ezequías, dice, tranquilo. No te va a pasar nada a ti, porque ya venía el juicio para Israel. ¿Saben? En esos 15 años, Ezequías va a tener uno de los reyes, de los peores reyes que tuvo Judá. Manasés, el rey que más años gobernó en Judá, pero un rey malo. Pero dentro de él había algo bueno. Era malo este rey. Pero, a ver, todos somos malos, ¿sí o no? Todos hemos sido malos. Hemos pecado, pero Dios algo bueno vio en ti, por eso te salvó. Amén. Ya está. Amén. Dijo, de esto todavía puedo construir, puedo hacer algo. Vio la higuera y dijo, aquí hay algo que puedo hacer de esta criatura. Así que era Manasés, pero Manasés lo que tú eras multiplicado por 10. Lo malo que tú eras, Manasés multiplicado por 10, imagínate. Cayó en la adivinación, cayó en la brujería, en la hechicería, quemó a sus hijos, fue injusto, mató injustamente. Pero dentro de él algo bueno había. Y la paciencia de Dios, 55 años, reinó en Judá. El rey que más años reinó en Judá. Luego está otro rey que reinó 52 años, que es el siguiente rey. Me parece que es el rey Amasías, si no me equivoco. Pero ¿saben qué pasó con Manasés? Manasés es llevado cautivo, y en esa cautividad él se da cuenta que todo lo que había hecho era por haber vivido lejos del Dios de Israel. Y dice que clamó al Dios de Israel. Y Dios tuvo misericordia, y dice que le devolvió el reino. Y llegó Manasés y nuevamente dice que hizo lo que su padre había hecho. Abrió el templo de Dios, nuevamente invitó a los sacerdotes, a los levitas, que restablecieran el culto al Señor. Pero luego va a llegar su hijo Amnón. Malo, este rey sí fue malo. Y este rey fue tan malo que no había nada bueno en él. Nada. La Biblia dice que ese rey Amnón, en los siguientes capítulos, capítulo del 33 al 35, Dios solamente le permitió reinar 2 años.
Porque si hubiese habido algo bueno y si Dios hubiese visto que se iba a arrepentir, seguramente hubiese prolongado la vida de este rey. 2 años solamente, fue un rey malo. Entonces, una de las cosas, ¿ok?, que la palabra de Dios nos dice, que vino guerra por causa de la fidelidad de Ezequías. Que por causa de la fidelidad de Ezequías, él recibió esa respuesta. Dios le sanó. Y Jesús se va a sorprender de un hombre que no era del pueblo de Israel, que era un centurión. El otro día nos enseñaban en la conferencia de pastores que todos los centuriones que vemos en la Biblia tienen buen testimonio. Todos los centuriones. Todos los centuriones que tú, cuando lees de los centuriones en el Nuevo Testamento, son personas de buen testimonio. Curiosos, de buen testimonio, y estaban ellos en autoridad. Estaban en autoridad. Cuando tú tienes un buen testimonio, entonces Dios te sube a un lugar de autoridad. Cuando tú eres fiel, Dios te empieza a levantar. La Biblia dice que el Señor se sorprendió de un centurión que le dijo: mi siervo, dice, está enfermo en casa. Pero Señor, dice, no te dignes a venir. Solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Y el Señor va a decir: nunca he visto en Israel tanta fe como la de este hombre. Nunca he visto en Israel una fe como la que tiene este hombre. Y era un romano, era un pagano. No era alguien del pueblo de Israel. Y lo que estaba diciendo es: nunca he visto un hombre con tanta fidelidad. Es una de las palabras que entonces el Señor me ha venido hablando durante todo este tiempo. La fidelidad. Que en la fidelidad, tanto en lo que nosotros hagamos para el Señor, como cuando necesitemos esa respuesta del cielo, va a venir. En la fidelidad en todas las cosas que nosotros hagamos. En la fidelidad por discipularnos. En la fidelidad por servirle. Al hombre le será pagado conforme a sus obras. Entonces, aquí voy a cerrar. Si eres fiel, probablemente. A ver, ¿cuántos fueron atacados esta semana? ¿Alguien fue atacado esta semana? ¿Alguien le atacaron? Bueno, si no te atacaron esta semana, a lo mejor no fueron tan fieles. No creo. No creo. Panal de Mel es una iglesia fiel. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios. Yo quiero declarar que Panal de Miel es una iglesia fiel. Amén. Y que sí, es verdad, no somos perfectos, pero luego nos volvemos nuevamente a la fidelidad. Amén. ¿A que sí? Y por causa de la fidelidad viene ese ataque. Así que no se preocupen si fueron atacados, si hubo problema, si hubo presión, es por causa de tu fidelidad. Ahora, la Biblia dice que por causa de la fidelidad, Ezequías recibió contestación. No te enorgullezcas. Vete, cambia tu forma de pensar. Ve viendo qué cambios hay que hacer. Porque esa fidelidad sí te valió en esa contestación, pero ya en la siguiente vas a tener que volver nuevamente a la fidelidad, porque a veces estamos así, estamos como en infidelidad, fidelidad, infidelidad, fidelidad, porque es un trabajo que Dios está haciendo con nosotros y está haciendo en nuestros corazones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta noche, Señor. Gracias, querido Espíritu Santo, por tu palabra. Señor, yo quiero bendecir, Panal de Miel, cada una de las personas que están aquí, Señor. Te pido que les bendigas, les ayudes, Señor, y tú ves, Señor, todo ataque que haya tenido, Señor, que hayan tenido mis hermanos. Señor, por favor, papá, ponle un bozal en la boca a Sennacherib. Nosotros, Señor, nos fortalecemos en esta noche en ti, papá.
Y Padre, gracias que tú eres el que peleas nuestra batalla y que tú vas delante de nosotros, querido Padre, como poderoso gigante. Señor, el enemigo viene, Señor, con lanza y jabalina, pero nosotros en el nombre de Jehová de los ejércitos, Señor, tenemos esperanza. Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios.